En las últimas 3 semanas estamos viendo una de las cosas que ocurre que ocurrió cuando la resurrección de Jesús. Una de las cosas que propició que la gente fuese consciente de la resurrección de Jesús fue el cambio que hubo en la gente, el cambio que hubo en las personas. Personas que antes eran cobardes, tímidas, temerosas, que se escondían de las autoridades judías y romanas, que no daban la cara. De pronto, ante la resurrección de Jesús, cuando Jesús aparece ante ellos, cambia por completo. Eso es lo que conocemos como la transformación que hubo en las personas a efectos de la resurrección de Jesús. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? Lo sabemos de varias maneras, pero una de las maneras que sabemos que Jesús resucitó es por el cambio. Nadie cambia por nada, Nadie cambia su persona, sus intereses, sus prioridades, por una idea, por una solución, etc. La gente cambia su vida por algo en concreto. El hecho de Pedro, por ejemplo, Pedro cambió por completo porque vio a Jesús resucitado y Jesús se le apareció a él. Y hay 2 cosas importantes que hemos visto hasta este momento. Una es la predicación de Pedro, esa predicación de Pedro ungida por el Señor, derramada con un poder espiritual tremenda, una predicación bíblica, una predicación valiente, una predicación retadora, una predicación que no fue de hombre, sino que fue realmente proporcionada, dada, dirigida, llenada por el Espíritu Santo. Y esa predicación fue tan poderosa que como 3.000 personas se convirtieron. Ese fue un efecto dinamizador en Jerusalén, hasta el punto que hubo, como he dicho, miles de personas que se convirtieron. La segunda cosa que ocurrió fue lo que se ve ese poder transformador del Espíritu Santo en la vida de Pedro, fue que fue juntamente con Juan a orar al templo, se encontró con una persona coja, toda su vida coja, y el cojo le pidió dinero y Pedro le dice: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y hubo una sanidad. Así que fijaros que en el espacio de muy poco tiempo hay 3.000 personas que se convierten. Eso tuvo que ser conocido en toda Jerusalén. Hubo un movimiento. Aquí hay gente que se ha movido, hay gente que ha venido de otros países, hay gente que se ha convertido, hay gente que se está bautizando. ¿Y quiénes son? Son de este grupo que se juntan en torno al Nazareno, a ese Jesús que dice que hace milagros. Y se fue corriendo la voz, porque es imposible que no se pueda transcurrir la voz, pensar la noticia con 3.000 personas que se convirtieron. Es imposible que la gente no lo supiera. Pero además se une que hubo un milagro. Se hubo el milagro de un hombre restaurado su cojera y que podía andar y alabar al Señor. Eso tuvo que ser conocido. Y hasta tal punto fue conocido en todos hechos de ese poder espiritual que tuvo Pedro, que la semana pasada, en el capítulo 4, de hecho, versículos 13 y 14, vimos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de lo único, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. La gente se queda sorprendida, y las autoridades religiosas se quedan sorprendidas, todo el mundo se queda sorprendido. ¿Qué está ocurriendo en Jerusalén? ¿Qué está pasando aquí? Hay como 3.000 personas que se han convertido, y hay una persona que ha hecho un milagro. Y en este caso concreto, pues la gente se queda sorprendida. Y fijaros que una de las cosas que dice es que se quedaron, como vimos la semana pasada, en estos versículos, vieron el denuedo, es decir, los deseos, las ganas, la valentía, el coraje que tuvieron ellos. Observaron, vieron que eran hombres sin letras, hombres del burgo, del populacho, de la gente, no eran como ellos, los doctores de la ley, la gente que conocía, y vemos que se maravillaban también, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y una de las cosas que vemos en cuanto a esto, en que se maravillaban de esto, es que no podían mirar para otro lado, porque el hombre que había sido sanado lo tenían delante. O sea, las autoridades religiosas del Sanedrín estaban sorprendidos primero de lo que estaba pasando en Jerusalén, segundo del milagro de este hombre, y se maravillaban que esta gente que están siguiendo a este hombre, a este
letras están y se quedan maravillados, sorprendidos de cómo eran. Y no podían decir que no. No podían decir que era un truco, que era una mentira, que fue una sugestión, porque el hombre estaba allí. El hombre, ellos conocían a ese hombre durante tantos años, estaba en el templo pidiendo limosna para poder ganarse la vida. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Cómo reconocían que estaban en la presencia de Dios esta persona, Pedro y Juan, y cómo se maravillaban ante eso. Pero la obra de transformación de Pedro sigue adelante. La obra de transformación sigue, lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de Pedro sigue adelante. Predica, Dios lo usa para hacer un milagro, y sigue adelante esa obra. Y en esta mañana vamos a ver un texto que es, en un sentido, es un texto dramático. En un sentido es un texto dramático y maravilloso. En un sentido es un texto difícil para predicar y difícil para escuchar. Pero está ahí. Y ahí vemos también cómo el Espíritu Santo actúa también en la vida de Pedro. Mirad lo que dice en el capítulo 5 de Hechos, versículo 1 al 11. Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Y dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndoselo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba para ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este texto es impresionante. Este texto es impresionante. Parece un texto sacado de otra época. Parece un texto, para algunos, parece un texto incluso sacado del Antiguo Testamento, porque para algunos parece que el Dios airado, el Dios que se enfada, el Dios que disciplina, el Dios que castiga, solamente está confinado en las páginas del Antiguo Testamento. Para algunos parece que es como que no veía ese texto en el Nuevo Testamento, olvidando otros momentos que después veremos también del Nuevo Testamento. Es un texto impresionante. Se mire por donde se mire. Pero está aquí y no podemos obviarlo, no podemos mirar para otro lado. Este texto está aquí. Y cuando Lucas dedica tanto tiempo, tanto espacio en su libro, pues tiene que ser por un motivo importante. Está aquí y tenemos que aprender de lo que dice ese texto. Una vez un pintor de la corte en Inglaterra hizo un retrato de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell fue militar y político y diplomático de Inglaterra, y durante un tiempo fue el regente de Inglaterra, porque decapitaron al único rey que los ingleses han decapitado. Durante un tiempo pues fue regente de Inglaterra. Tenía un grandísimo poder, era general, era puritano, era vicepuritano en Inglaterra. Y este hombre, una de las cosas que tenía era que tenía muchas verrugas. Cuando contrata al pintor, le dice: píntame, y el pintor le va pintando. Pero el pintor, al ver las verrugas, tantas verrugas en la cara, quería, hombre, es un hombre poderoso, en aquel momento era más poderoso. Es como lo voy a pintar yo sobre la verruga. Entonces le pintó la cara sin la verruga. Le pintó, o sea, un dibujo, una pintura idealizada, bonita, pensando que a Oliver Cromwell le iba a gustar. Cuando este hombre vio su retrato y miró, observó que no estaban las verrugas. Entonces llamó al pintor y le dijo: perdóname, vuelvo a hacer el retrato y píntame con verrugas. Esto es lo que hace la Biblia. La Biblia no pinta con verrugas. Esto es lo que hace la Biblia. La Biblia no oculta los fallos que tenemos
los pecados que tenemos, al revés, lo enseña, nos hace ver las verrugas que tenemos cada uno de nosotros. Y aquí encontramos un matrimonio con verrugas. Encontramos un matrimonio que Lucas observa y dice lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Estamos en el principio de la iglesia primitiva. Un historiador como Lucas podía haber mirado por otro lado, podía haber escrito de otra manera, podía haber incluso hablado de este término sin entrar en esa disciplina, sin entrar en la muerte de Ananías y Zafira. Lo podía haber hecho, sin embargo, en este principio de la iglesia podía haber idealizado, digamos. Una de las cosas que tenemos en la iglesia nosotros, después de tantos siglos, es que, lo he dicho en algunas ocasiones, es que muchas veces nosotros idealizamos la iglesia primitiva. Idealizamos, parece que en la iglesia primitiva nunca había problemas. Parece que en la iglesia primitiva nunca había divisiones, enemistades, carnalidades, sufrimiento, peleas, y no es cierto. No es cierto. La mayoría de las cartas que se escriben porque hay problemas en la iglesia. En el libro de los Hechos encontramos que hay como dos hombres, como Pablo y su compañero Bernabé, se pelean también y se dividen tristemente, ¿no? Vemos como dos hermanas en la iglesia de Filipos, Evodia y Síntique, no sé lo que pasa entre ellos, que tuvieron también una pelea tremenda entre ellas y apenas se hablaban tampoco entre ellas. Y habían sido mujeres dedicadas a la obra de Dios y ayudantes de Pablo también, ¿no? Es decir, el Nuevo Testamento nos habla de una iglesia realista. Los escritores del Nuevo Testamento nos hablan de una iglesia que no tiene nada que ver con la idealización que podemos tener en el siglo XXI. Y Lucas, como historiador, tiene que escribir eso, tiene que decirlo. Un buen historiador no escribe lo que él quiere, sino lo que ha pasado, y tiene que dar documentación, tiene que decir lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo. Eso es lo que hace Lucas, habla de la iglesia real, lo que estaba pasando. Y es interesante, cuando tú vas leyendo el libro de los Hechos, hay una cosa que yo creo que Lucas hace con mucha maestría, si me permitís esa expresión. Lo hace con mucha maestría. Una es que nos habla de un matrimonio, Ananías y Zafira, pero hay un matrimonio en el libro de los Hechos, y no solamente en el libro de los Hechos, también aparece en Romanos y en Corintios, que es aquí, en Priscila. Pero la aparición que haces en Hechos la primera vez es interesante. Lucas escribe sobre un matrimonio como es Ananías y Zafira, y Lucas escribe con otro matrimonio como es Aquila y Priscila, y son dos matrimonios completamente diferentes. Yo no sé si Lucas lo hace queriendo, pero me da la impresión de que él resalta el todo matrimonio para hacer un contraste entre un matrimonio, digamos, bendecido por Dios y un matrimonio que no es bendecido por Dios. Cuando tú vas a Aquila y Priscila, tú ves a un matrimonio unido, tú vas a un matrimonio servicial, tú vas a un matrimonio entregado a Cristo. Son 5 veces, si no recuerdo mal, las veces que aparece el matrimonio Aquila y Priscila. Me encanta, porque además es un matrimonio que aparecen siempre los dos. No aparece en una parte Aquila, o en otra parte aparece Priscila. El matrimonio siempre aparecen los dos juntos. De esas 5 veces que ocurre, en 3, Priscila aparece primero. En un grupo, en un contexto, en una situación donde las mujeres siempre eran la segunda, es interesante que aparece en 3 ocasiones aparece aquí Priscila como la primera. Un matrimonio bendecido ayudaba a Pablo, ayudó en los caminos de Dios a Apolos. Su casa era una casa, era una iglesia. En 2 ocasiones se dice que la casa donde se reunían era una iglesia, y allí se apuntaban para orar, para cantar, a compartir las buenas nuevas, etc. Un matrimonio maravilloso. Pero por otra parte, encontramos a este matrimonio que hemos leído, Ananías y Zafira, un matrimonio que es totalmente diferente a Aquila y Priscila. Una iglesia, hermanos y hermanas, una iglesia con matrimonios como Aquila y Priscila será muy bendecida. Una iglesia con matrimonios como Ananías y Zafira, habrá muchas dificultades, habrá muchos problemas en esa iglesia. Tenemos que dar muchas gracias al Señor por los matrimonios. Estoy hablando de matrimonios como en la expresión de Mary Carmen, que muchas veces cuando ahora, en los matrimonios completos. El matrimonio que los dos son creyentes. Yo no puedo pedirle a una persona, a un cónyuge, a un hermano en la fe, que su cónyuge no es convertido, yo no puedo pedirlo, ni Dios mismo se lo va a pedir, que pueda hacer y vivir las cosas de tal manera como si su cónyuge fuese creyente. Es imposible. Aunque ponga lo menos de su corazón, pero su cónyuge no es creyente. Estoy hablando a matrimonios que los dos son cristianos.
Y tenemos que pensar qué tipo de matrimonio son. ¿Somos un matrimonio como Ananías y Zafira, que estamos dando un mal ejemplo? ¿O somos un matrimonio como Aquila y Priscila, que estamos dando un buen ejemplo? ¿Somos un matrimonio que estamos aparentando como Ananías y Zafira? ¿Un matrimonio que estamos incluso siendo fariseos y siendo hipócritas? ¿O somos un matrimonio que estamos dando lo mejor que tenemos en la obra de Dios y en el servicio al Señor? Y dependiendo de eso, la iglesia va a ser reducida con matrimonios fuertes en el Señor o con matrimonios débiles, matrimonios, permitirme esta expresión, más bien carnales que hay en la iglesia. Y cada matrimonio cristiano, donde los dos han conocido a Cristo, tienen que saber esa división. ¿Qué proyectamos en la iglesia? ¿Qué proyectamos en nuestra comunidad? ¿Qué proyectamos en el bloque donde vivimos? ¿Cómo se nos conoce? ¿Somos cristianos comprometidos? ¿Somos un matrimonio comprometido en la iglesia, en la obra de Dios? ¿Somos un matrimonio comprometido en la oración? ¿O somos un matrimonio comprometido con nosotros mismos? Con nosotros mismos, con nuestros intereses, con lo que creemos oportuno. Y somos más aparentes que realidad. Damos más apariencia de piedad que realidad en nuestra propia vida. Bendita la iglesia, que en sus filas, en sus miembros, hay muchos matrimonios como aquí de Priscila. Y cuidado con las iglesias, que hay muchas Ananías y Zafira, porque normalmente no acaban aquí. Porque cuando hay matrimonios carnales que viven de esa forma, normalmente siempre sufren problemas en la iglesia. Fijaros que este matrimonio vendió su heredad. ¿Por qué vendió su heredad? Pues porque no había ningún motivo para hacerlo, no salió ninguna documentación. Reunidos el viernes a tal hora, los apóstoles bajo la dirección del apóstol Pedro, se acuerda que todos los miembros de la iglesia de Jerusalén tienen que vender sus muebles, sus inmuebles, sus casas para el bien de los pobres. A partir de ahora, los 3.000 creyentes que hay tienen que vender sus casas y tienen que ponerlo a disposición de nosotros para nosotros distribuir la ayuda. Ese documento no existe. Ese documento no existe, no salió ese documento, en ningún momento salió. O había necesidades, como vamos a ver en su momento, había necesidades, había pobreza, había hermanos que por su fe lo habían echado del trabajo, habían estado en juego su vida, etc. ¿no? Había gente que estaba viviendo mal, y una de las formas de aliviar eso era que los que quisieran podían vender sus propiedades o ayudar. Y ellos lo hicieron sin ningún tipo de necesidad. La pregunta es: ¿por qué lo hicieron sabiendo que fue lo que ocurrió? Sabiendo que robaron. ¿Por qué lo hicieron? Pues mirad lo que dicen los versículos 36 y 37 del capítulo 4. Que yo creo que esa es la explicación. Capítulo 4, versículo 36 y 37 dice: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo creo que aquí viene el por qué después Ananías y Zafira hacen lo mismo, porque vieron a este hombre, a este Bernabé, lo vieron y vendieron sus propiedades, no tenía por qué hacerlo, lo vendió al ver las necesidades de sus hermanos en la fe, vendió todo lo que tenían y lo dio todo, al contrario de Ananías y Zafira. Él lo vendió todo y lo dio todo. ¿Qué ocurrió con Bernabé? Pues que tuvo un buen testimonio. La gente, de hecho, fijaron que a partir de este momento Bernabé tiene un protagonismo importante en el libro de los Hechos, un protagonismo realmente tremendo, sobre todo en la vida de Pablo y en la vida de la iglesia de Antioquía. Encontramos cómo seguramente lleva todo el dinero a los apóstoles, los apóstoles administran ese dinero. Bernabé no se queda con nada, y creo que la gente le pudo decir: gracias Bernabé, dieron las gracias. Era como una especie, no sé si como de héroe, pero de alguien que la gente se fijó en su testimonio. Y Ananías y Zafira lo contemplan. Ananías y Zafira ven y dicen: uy, este ha dado el dinero y mira cómo lo tratan. Queda como muy espiritual, muy creyente. Vamos a vender nosotros nuestras propiedades, querida esposa. Vamos a vender. Porque hace falta vender, pero vamos a venderlo, pero no vamos a vender. Vamos a tener un bueno. La gente va a respetar, va a decir que matrimonio más guay, que matrimonio más bueno. Y nos vamos a llevar para nuestras cositas.
Pues no tengo una necesidad como ¿te parece? Sí, me parece, qué sabio eres. Ananías, pues bien, qué sabio. Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso y vamos a... Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Venden lo que dan el dinero, mira, esto es lo que hemos vendido en otra casa, por tanto. Pero no cuentan que se quedaron con... No tenían necesidad. Podrían haber dicho, mira, hemos vendido por esto, hemos vendido por 100, 50 por ustedes y 50 por nosotros. Y la iglesia dice, gloria a Dios. Daban lo que... O sea, no tienen por qué hacerlo, pero lo hicieron. Y vendieron su heredad. Este matrimonio robó. Mirad que es interesante, que eso es lo que dice el texto. Versículo 2 dice, y sustrajo del precio. Robó, sustrajo del precio. Es decir, robar, no tenían, como digo, no tenían ningún tipo de necesidad de hacerlo, pero lo hicieron. La diferencia entre este matrimonio y Bernabé es que, como he dicho, Bernabé lo entregó todo y este matrimonio se quedó con parte del dinero. Ananías y Zafira fueron mentirosos. Ananías y Zafira fueron hipócritas. Y Ananías y Zafira fueron ladrones. Lo tuvieron todo, lo tuvieron todo. Mentirosos, ladrones e hipócritas. Y fijamos la respuesta del apóstol Pedro, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí encontramos tres cosas muy importantes que el apóstol Pedro está diciendo. La primera que dice, Satanás ha sido quien ha guiado tu obra. Satanás ha sido quien ha guiado tu iniciativa. Ha sido Satanás quien lo ha hecho. En segundo lugar, dice, Ananías, has mentido al Espíritu Santo. Ojo, has mentido al Espíritu Santo. Y en tercer lugar, no has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, no me has mentido a mí, o a Juan, o a Bartolomé, o a Andrés, no me has mentido a mí, has mentido a Dios. Así que fijaros que encontramos que Satanás ha sido quien ha guiado todo este proceso de la venta, quien estaba detrás, tentando a este matrimonio para que vendieran sus propiedades y como si lo hubiesen dado todo el dinero por completo a los apóstoles. Tú lo sabes también como yo, pero déjame que te lo recuerde. Porque aunque tengamos 90 y pico de años, aunque tengamos 5 o 20 años, necesitamos que eso nos recuerde. La iglesia siempre va a ser atacada por Satanás. Lo tienes presente, ¿no? Lo tienes claro. La iglesia siempre va a ser atacada por Satanás. La iglesia que no es atacada por Satanás lo está haciendo rematadamente no. O muy bien, conforme a los cánones del mundo. La iglesia que nunca es atacada por Satanás es una iglesia de Satanás, que hace lo que quiere con quién, sin nombrar a Cristo, sin predicar a Cristo, sin hablar de la palabra, sin hablar del Señor de Cristo, haciendo lo que cada miembro de la iglesia quiere hacer, etcétera, etcétera. Una iglesia que intenta vivir bajo los parámetros del Nuevo Testamento, una iglesia donde intenta vivir que Cristo realmente sea el Señor de la iglesia, el gobernador absoluto de la iglesia, es una iglesia donde va a ser atacada por Satanás. Y eso lo encontramos una y otra vez en la palabra de Dios y en el mundo, en la historia de la iglesia también. Era el principio de la iglesia. Este es el principio de la iglesia. ¿Os imagináis lo que hubiese ocurrido si ellos hacen esto, se quedan con un dinero, dan una cara de santidad, de bondad, de generosidad, y entregan el dinero y a ellos no les pasa nada? El principio de la iglesia hubiese nacido bajo la carnalidad y el pecado, no bajo la santidad. Una iglesia siempre tiene que estar bajo la santidad, bajo las alas de la santidad de Dios, no bajo el principio de la mentira, del robo, de la carnalidad y de la hipocresía como estaban haciendo ellos. Si esta iglesia que está creciendo, donde hay tantas miles de personas que se están convirtiendo, donde se juntaban, donde adoraban, donde leían la palabra, donde participaban en la Santa Cena, donde era una iglesia alegre, feliz, donde daban buen testimonio. Si esta iglesia comienza con el germen, con del pecado, de esta hipocresía, de esta mentira, el desarrollo de la iglesia hubiese sido otra completamente diferente. Y se hubieran postulado desde pequeño, desde el principio, desde chiquitito en el Evangelio,
se hubiesen acostumbrado a una iglesia hipócrita, una iglesia muy mentirosa, no una iglesia donde cada uno podía hacer lo que quisiera y lo que le daba la gana. El diablo siempre va a estar atacando a la iglesia, sobre todo a una iglesia que pretenda vivir conforme al Evangelio, conforme a lo que la Escritura nos enseña. Y eso lo vemos, hermanos, en otra vez. ¿Recordáis el momento aquel en el que Pedro está con Jesús y Jesús se queda mirando a Pedro y dice: Pedro, tengo que decirte una cosa. Dime, Señor, ¿qué me va a decir? El diablo te ha pedido para zarandearte, te ha pedido para zarandearte. El diablo ha dicho: déjame zarandear a Pedro, igual que zarandeó a Jacob. Déjame zarandear o sea, y era Pedro, la columna de la iglesia, el líder principal de los apóstoles. El hombre que después va a llevar en sus hombros el peso de la iglesia hasta que aparece realmente el apóstol Pablo, que entra en otra dinámica. Y el diablo sabía la importancia de Pedro. Y el diablo usa a Pedro para que Jesús no vaya a Jerusalén a morir. Y Jesús le dice: el diablo ha venido para zarandear. ¿Y recordáis lo que dice Jesús? Pero yo he rogado al Padre por ti para que tu fe no falte. Pero yo he rogado al Padre por ti para que tu fe no falte. Hermano, Jesús está como el mediador, como el buen sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. Esa intercesión que hizo Jesús por Pedro está ocurriendo hoy en día. El autor de Hebreos nos habla de que Jesús es el intercesor. Si tú vas a Juan, a la oración del sacerdotal de Jesús, pues vas a ver cómo él también ora por la iglesia. Es decir, ahora en el cielo, una de las cosas que hace Jesús es interceder por nosotros. En aquel momento intercedió por Pedro, pero ahora está intercediendo por ti y por mí, y por todos aquellos que lo conocen, por sus hijos. El diablo siempre nos está atacando, pero tenemos la enorme alegría de saber que Jesús está intercediendo por su iglesia, que Jesús está intercediendo por su pueblo en todo momento. Ananías y Zafira estaban viviendo una vida de hipocresía, de mentira. Estaban robando. Cuidado, porque el diablo va a intentar por todos los medios que vivamos vidas hipócritas, que vivamos vidas que no sirvan para engrandecer su reino, para engrandecer su nombre, y vidas que realmente no sirvan solamente a los propósitos del diablo y no a los propósitos de Dios. Una de las cosas que puede ocurrir en la vida de la iglesia es que deseemos ser vistos por los hombres. Que deseemos ser vistos por los hombres. Eso le pasaba a los fariseos. Los fariseos estaban locos por salir en la noticia. Los fariseos estaban locos por salir en el diario de la tarde. Los fariseos estaban locos para que le hicieran entrevistas. Los fariseos estaban locos para que la gente supiera lo bien que ofrendaban, las cosas que hacían, los amigos que tenían. Les encantaba ser visto de los hombres. Cuando una familia, un creyente, un matrimonio, una iglesia está deseando que los demás vean cómo lo hacemos, mala cosa. Y este matrimonio estaba haciendo precisamente eso, estaban locos, deseando de ver qué buenos son este matrimonio, que lanzan todo a la obra de Dios, cuando en realidad se habían quedado con una parte. Cuidado, hermano, porque el diablo siempre va a intentar atacarte a ti, atacarme a mí, atacar a tu familia y atacar a la iglesia. No lo olvides, siempre lo va a estar haciendo. Después es interesante porque diciendo esto, que Satanás es el que ha guiado todo este proceso ante Ananías y Zafira, Pedro hace una declaración teológica impresionante. De las más impresionantes que hay en el Nuevo Testamento. Esa declaración teológica es acerca del Espíritu Santo. Y dice: no has mentido a los hombres, sino has mentido al Espíritu Santo. Esto es interesante. Ananías no había mentido a los hombres, sino había mentido a Dios. El Espíritu Santo es igual a Dios. Y esto nos lleva a un pensamiento. Y es: ¿tú tienes dudas acerca de la Trinidad? ¿Tú tienes dudas acerca de la Trinidad? ¿Sabes una cosa, hermano? No lo digo por nada, simplemente porque es así. Cuando yo me convertí, hay tres certezas que yo tengo desde el momento en que me convertí, del minuto cero. Una de esas certezas es que soy salvo por la fe.
Yo no tengo ninguna duda sobre la salvación. No soy de esos creyentes que piensan que la salvación se va a perder. No. Yo pienso que la salvación se puede descuidar, sí. El autor de Hebreo dice, no descuidar una salvación tan grande. Podemos descuidar como descuidamos a una planta que no se la riega todos los días. Como descuidamos un matrimonio que no se riega con amor todos los días. Pero una cosa es descuidar y otra cosa es perder. Yo no creo en la predestinación, no creo en la Biblia. Yo tengo desde el día en que me convertí, en mi minuto cero de convertirme, yo tengo la seguridad de la salvación. En segundo lugar, yo tengo la seguridad, la plena convicción totalmente de que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no he necesitado en ningún momento ir a las Escrituras a ayudar a comprarme el libro. Yo no sé por qué desde el momento en que yo me convertí, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. No sé, yo podía argumentarte, podía decirte, pero después se ratifica todavía más cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, todavía se ratifica más. Pero aquel minuto cero, yo ya sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Y la tercera seguridad, la tercera convicción que tuve del momento en que me convertí es que es en la Trinidad. No contarme, no decirme por qué, pero yo sabía desde el principio Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es igual al Padre, el Padre es igual al Hijo, etcétera, etcétera. 1 más 1 más 1 son 3. No, en la Trinidad es 1 más 1 más 1 es igual a 1. No sé exactamente, pero hay otros clientes que necesitan un tiempo, hay otros clientes que necesitan un tiempo para ver lo que la palabra dice en cuanto a la salvación, en cuanto a si la Biblia es la palabra de Dios, en cuanto a la doctrina de la divinidad de Cristo. En mi caso concreto, por la gracia de Dios, yo no he necesitado nunca, porque tenía una convicción desde el momento en que me convertí. ¿Y tú? ¿Tienes alguna duda sobre la Trinidad? ¿Tienes dudas sobre la divinidad del Espíritu Santo? ¿De que el Espíritu Santo realmente es Dios? La Biblia, hermanos y hermanas, dice que Dios y el Espíritu Santo es lo mismo. Y aquí este texto se ve claramente cómo Dios y el Espíritu Santo es lo mismo. Si tú vas a Génesis, solamente poniéndose a un libro nada más, si tú vas a Génesis, el capítulo 1, tú podrás ver en los versículos 1 y al 2 la acción de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los Elohim, creó Dios los cielos y la tierra. Y si tú vas al versículo 2, podrás ver que el Espíritu de Dios se movía sobre el faz de la sombra. Y en el principio de la Biblia, en el origen, en ese capítulo impresionante que es el 1 y el 2, tú ves la creación de Dios y ves que desde el principio marca una constante. Esa constante es la intervención de la Trinidad en la creación del mundo. Dios hizo el mundo con su palabra y el Espíritu Santo también estaba actuando, estaba moviéndose sobre la faz de la sombra. Si tú vas un poquito más adelante en ese capítulo, tú podrás ver también que hay un momento en que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre, no dice voy hacia el hombre, que lo podía haber dicho, pero se dice hagamos en plural. ¿De dónde sale esa pluralidad? ¿De dónde sale esa forma de hablar? Hagamos al hombre, pero si no quedamos que Dios es único, no quedamos que Dios es solamente Dios, no, Dios es Dios, efectivamente, manifestado en tal persona, y este versículo se ve claramente: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso es algo tremendo, el saber que desde el principio, en la creación del mundo y en la creación del hombre, la Trinidad está trabajando. La Trinidad está haciendo. Tú te vas siglos después, miles de años después, y el apóstol Juan, en la introducción que hace del Evangelio, Juan dice: en el principio era el verbo. En el principio, ese principio de Génesis, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nos está hablando de la Trinidad. En el principio era Cristo, Cristo era con Dios, y Cristo es Dios. Amén. O sea, la palabra de Dios nos enseña claramente la Trinidad. Jesús mismo dice: ir por todo el mundo a predicar y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú vas a las cartas, algunas de las cartas terminan con la bendición apostólica, donde los tres, donde Dios Trino interviene, uno con su gracia, uno con su amor, uno con su guía, es una bendición. La Biblia nos habla de la Trinidad y es una doctrina cardinal fundamental, porque si no queremos la Trinidad nos convertimos. No digo que tú no seas creyente, no digo que no, pero la Trinidad es una prueba palpable de la divinidad. Cristo es Dios, Dios Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no podemos descuidar. A veces la Iglesia lo que hace es que le da muchísima importancia a Dios Padre, descuidando a Dios Hijo y descuidando al Espíritu Santo. Y a veces pasa al contrario.
le damos mucha importancia a Dios Hijo, descuidamos a Dios Espíritu Santo y descuidamos a Dios Padre. Y con el Espíritu Santo también. La Biblia nos habla de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No quiero hablar de la Trinidad, pero quería haceros ver que realmente este texto es un texto impresionante. Cuando podamos hablar con testigos de Jehová, con mormones, con otros grupos, con ateos, con gente, incluso dentro de la Iglesia Evangélica, incluso dentro de la Iglesia Evangélica, hay personas que no creen en la Trinidad. Y este es un texto que podemos, juntamente con otros, podemos señalar y podemos decir acerca de la Trinidad y de cómo la Biblia nos enseña acerca de la Trinidad. Si mientes a Dios, dice aquí el apóstol Pedro, si mientes a Dios, mientes al Espíritu Santo. Y si mientes al Espíritu Santo, mientes a Dios. Eso mismo. La pregunta, hermanos, es: ¿cómo supo Pedro esto? ¿Cómo supo Pedro que habían robado una parte del dinero, que habían vendido? Pedro iba detrás de ellos viendo la transacción. Pedro se puso detrás de ellos, había como 20, ¿a cuánto va a vender la casa? Pedro le contrató a una persona: mira, sí que este matrimonio, ¿a cuánto vende? ¿Cómo supo Pedro esto? Porque el matrimonio no lo iba a decir. El matrimonio no lo iba a decir. Pues la Biblia no lo dice. La Biblia no dice cómo supo Pedro este detalle tan importante. Lucas no lo dice. Pero no olvides que Pedro fue un hombre transformado y guiado y llenado por el Espíritu Santo. No lo olvides, porque este es un detalle importante. Yo creo, la Biblia no dice exactamente cómo, pero yo creo que bajo la influencia del Espíritu Santo, Pedro tuvo el discernimiento espiritual suficiente para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Fue una obra de discernimiento, no por la capacidad de Pedro, no por la intuición, la inteligencia espiritual que lo tenía, no porque el conocimiento de la persona que también lo tenía. No fue por eso. Fue por la guía del Espíritu Santo, por la intervención del Espíritu Santo, por el discernimiento del Espíritu Santo en la vida, en la mente, en el criterio, en la intuición de Pedro. ¿Qué es un discernimiento? ¿Qué es discernimiento espiritual? Hay una definición de discernimiento espiritual que dice: el discernimiento espiritual es la capacidad de percibir la verdad detrás de las situaciones, distinguiendo entre el bien y el mal. El discernimiento espiritual es la capacidad de percibir la verdad detrás de las situaciones, distinguiendo entre el bien y el mal. El discernimiento, hermanos y hermanas, siempre está relacionado con la sabiduría. Siempre está relacionado con la sabiduría. Permitidme que ponga un par de ejemplos de mi propia vida, que alguna vez también lo he dicho. Alguna vez he comentado que cuando yo hace poco se lo estuve contando también, estuve hablando con mis hijas también sobre este tema. Cuando yo me convertí, yo llevaba 2 meses de convertido. Esto lo he contado, llevaba 2 meses de convertido. Yo iba a una iglesia en Sevilla, la iglesia de Baltasar Gracián, me había convertido allí. Y estaba yendo a la iglesia. Un día, en las 5 o las 6 de la tarde, llamaron a mi puerta. Yo estaba en mi casa con mi padre, abrió mi madre, y habían 2 jóvenes que yo conocía de mi barrio. Yo salía en una pandilla y estos 2 jóvenes salían en otra pandilla. Estos 2 jóvenes me llevaban 5 o 6 años, eran mayores que la pandilla que me juntaban. Y estos 2 jóvenes estaban en una pandilla que había estado tristemente con el tema de la droga. En aquella época, con 16, 17, 18 años, la droga hacía estragos, en todas partes había drogas. Y este grupo de estos 8 chavales vinieron, yo los conocía de la barriada, pero no me juntaba con ellos, eran mayores y estaban siempre con la droga. Bueno, pues un día llama, mi madre abre y dice: hola, mira, somos amigos de Pedrito. ¿Está Pedrito? Que era mi amigo, claro, pero bueno. Y resulta, yo estaba allí y hola, yo sabía quién era, sabía cómo que eran los 2. Y ahora resulta que entramos, se quedaron, vinieron, yo estaba sorprendido, no sé por qué querían hablar conmigo. Se identificaron como cristianos. Mira, ¿quiénes somos cristianos?
y nos hemos enterado que tú eres cristiano, que tú te has conocido a Cristo. Yo no sé cómo se enteraron. Yo no sé quién les habló de que yo me había convertido. Yo no sé cómo lo hice. No tengo ni idea. A esta altura, después de tantos años, todavía no sé cómo se enteraron. Y estas personas, drogadictos, se fueron a Málaga. En aquel momento había un centro muy importante en Málaga, que estaba con un misionero de Ángel Recio, que fue en aquel momento era una persona muy conocida en el mundo pentecostal. Y ellos fueron allí, se convirtieron, dejaron la droga, estuvieron durante un tiempo, y este pastor, este hermano, le dijo: os comisiono para que vayáis a Sevilla a levantar un banco. Dos jóvenes recién convertidos fuera del mundo de la droga, y los llamó a que fuesen, pues, digamos, a levantar una iglesia en Sevilla, a levantar una iglesia sin mucho conocimiento, pero bueno, los comisionó para que vinieran a Sevilla a levantar una iglesia. No sé cómo, los jóvenes sabían que yo me convertí, vinieron a casa y me dijeron: ¿a qué iglesia estás yendo? Y yo estoy yendo a una iglesia en Sevilla. Esta iglesia no es de Dios. No, esta iglesia no habla lenguas. Esta iglesia no habla lenguas. Esta iglesia no. El pastor tampoco tiene vida espiritual. Y yo estaba allí escuchando a estos dos hermanos. Yo no sabía hablar de lengua. Yo llevaba 2 meses. Yo no sabía hablar de lengua. Yo no sabía nada. Pero yo estaba ahí escuchando a estos dos jóvenes, a estos dos hombres, y yo estaba diciendo: esto no es normal. O sea, dos personas que vienen a mí y en vez de decir: oye, que conocemos a Cristo, gloria a Dios, vamos a ayudar, vamos a orar, vamos, que bueno, me pusieron a parir a la iglesia donde yo iba, sin que yo lo supiera, ni que yo. Pusieron a parir al pastor, que yo no lo conocía, porque no hablaban en lenguas, porque no había manifestaciones milagrosas ni visibles, porque la gente se caía al suelo. Y yo estaba mirando a aquello, estaba escuchando, y en mi voz, en mi interior, decía: esto no es normal, eso no está bien, esto no está bien. Terminaron de hablar conmigo, me propusieron ir con ellos, porque no tenían con nosotros, estábamos levantados en una iglesia y tenían con nosotros. Y yo, con mucha educación, les dije que no. Y fui siguiendo a la iglesia. Aquel día, yo no entendí lo que estaba ocurriendo. Yo sabía que aquello estaba mal y sabía que estaba pecando. Y Dios me guió. Hoy en día, yo sé que fue un discernimiento espiritual. Lo mismo que yo pude en aquel momento decir: me voy con ustedes, me voy a la iglesia, o sí, podía haber dicho: me voy con ustedes. Porque un chico con dos meses de convertido, con 17 años, no tiene mucho conocimiento. Esa es la realidad. No tiene mucho conocimiento. Pero en aquel momento fue un discernimiento que Dios me dio: no, esto no está bien. Esto no está bien. Sea de un proceso, sea de una parte de la iglesia o sea de parte de otra. Esto no está bien. No fue una convicción mía, no fue algo que yo, fue un discernimiento de Dios. Tenía por otro segundo ejemplo, que también lo contaba en una ocasión. Cuando yo llevaba ya varios meses de convertir, yo tenía hambre. Yo tenía hambre de la palabra de Dios. En nuestra iglesia habían los jueves, culto de oración, estudio bíblico, los sábados, reunión de jóvenes, y el domingo teníamos culto por la mañana y culto por la tarde. Pero así yo quería más. Y me enteré que en una barriada cerca de donde yo vivo, en la Ciudadano, pues había un grupo de creyentes allí que se juntaban. El dueño era creyente, tenía una ferretería, y no recuerdo bien si era los martes o los miércoles, se cerraba a las 8:30 de la tarde, y en la parte de atrás de la ferretería había un grupo de creyentes que se juntaban para orar y leer la palabra de Dios. Yo me enteré de eso. Y fui un día, efectivamente, era un grupo de creyentes que se juntaban allí, eran 5, 6, 7 personas, y yo me encantaba, que bien, por lo menos puedo venir aquí. Y empecé ahí. El primer día que fui, hubo algunas palabras, algunas cosas que yo digo: a mí todo no me suena así, pero bueno, yo llevo poco tiempo, también llevar más. La semana siguiente, cuando fui, había otra serie de cosas que a mí no me esta forma de expresarse, esta forma de hablar. Y llegó un momento en el que, en el estudio que se estaba haciendo, el que llevaba la contante, él decía que había ciertos libros inspirados y otros no. Claro, cuando yo le escuché eso, ciertos libros, y no estaba hablando de los libros del canónico, ni de los libros apócrifos, estaba hablando de los 66 libros que tenemos en la Biblia.
Y estaba diciendo que hay algunos libros del Antiguo Testamento no eran inspirados y otros libros del Nuevo Testamento no eran inspirados. Yo estaba allí, estaba sentado, estaba escuchando, y ahora el último modo allí, él era el más jovencito allí, que ya en el tiempo del Señor, yo estaba escuchando aquello y yo estaba diciendo, esto no es así. La Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y este grupito se convirtió, realmente era un grupito que se juntaba y estaban haciendo una herejía. Una herejía. Toda la palabra de Dios es inspirada. Todo. Y este grupo, yo me acuerdo todavía que decían que había algunos libros, algunos profetas menores que no eran Apocalipsis, no era inspirado. El libro de Hebreos no era inspirado. Es decir, una serie de cosas ahí que estaba diciendo y yo no volví más. A cabo del tiempo me enteré que algunos de ellos, bueno, eran poco, cada uno iba por ahí, o sea, dejaron de ir, no iban a ninguna iglesia, lo habitual. ¿Por qué me di cuenta? ¿Por mi capacidad? ¿Por mi conocimiento? Si llevaba un poco tiempo, no, fue por la obra del Espíritu Santo, porque Dios me dio el discernimiento para que esta gente, aunque hablan de Dios, no son de Dios. Cuídate con esto. Hay gente que hablan de Dios y no son de Dios. Cuídatelo, eso dice el apóstol Juan, no lo digo yo. Hay gente que hablan de Cristo y no son de Cristo. Tenlo presente siempre más en la época en la que estamos viviendo. Con tanta falsa doctrina, con tanta herejía, con tanto mentiroso suelto, con tantas cosas que están pasando en la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que hace milagros es de Dios. Tengámoslo presente. Y aquí encontramos que por discernimiento, que solamente lo produce el Espíritu Santo, vemos que Pedro tuvo esa capacidad para ver. Y a los hermanos y hermanas, que el hombre espiritual tiene discernimiento, el hombre natural no. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, hermanos. El hombre natural, es decir, el hombre no creyente, el no cristiano, no podrá entender nunca las cosas espirituales de Dios, es imposible. Pero Faraón no podía entender la obra espiritual de Dios en Moisés, es imposible, era un hombre que no conocía a Dios. ¿Quién puede discernir las cosas de Dios? Pues lo está diciendo el hombre espiritual. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque se le ocurre, no lo puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Porque hay veces que los creyentes ven las cosas de un mundo de una manera y la gente lo ve de otra manera, porque los creyentes están discerniendo espiritualmente. Solamente los creyentes son capaces de discernir lo que hay detrás de muchas verdades que nos cuentan, que en realidad son mentiras. De muchas de las cosas que dan, y tú también estás diciendo, no, esto no es así. Eso es algo que es el Espíritu Santo el que te va guiando, te va enseñando, te va enseñando a discernir entre lo espiritual, lo natural y lo carnal. El discernimiento, dice la palabra de Dios, que es un don. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Fijaros que aquí está hablando de dar una lista de dones. Y en este texto está hablando de dones de profecía, de lengua, etc. Y está diciendo, en los dones que está dando está discernimiento de espíritus. Y esto es importante, hermano, porque como he dicho, no todo el mundo es cristiano. No todo el mundo que dice Dios me ha hablado, Dios le ha hablado. Y tenemos que discernir. A veces los creyentes tenemos que estar ahí sentados, a veces no, siempre. Tenemos que estar discerniendo no solamente lo que dice el predicador, sino lo que dicen hermanos cuando estamos tomando un café tranquilamente en un bar.
Tenemos que estar discerniendo lo que escuchamos en las predicaciones, cuando escuchamos, estamos en casa escuchando algo de alguien que no conocemos. Tenemos que estar discerniendo realmente si las cosas son de Dios o no son de Dios. Mucha gente seguía a Jesús y no eran cristianos, no era gente nacida nueva. Tenemos que tener cuidado, eso es un don. Bendita las iglesias, benditos los creyentes que saben que tienen el don de discernimiento. Puede decir, a mí me ha ocurrido, hermanos en la iglesia Chari, me ha pasado en varias ocasiones, que hay gente que ha venido a la iglesia y me han dicho, cuidado con este. Mucha apariencia de piedad, pero hay algo oscuro. Y normalmente es así. Hay gente que al principio está muy bien, y después empieza a dar sus ideas, a calar, como los melones, calando ahí entrando, poquito a poco, para infundir sus ideas, su enseñanza, sus falsas doctrinas. Tenemos que aprender a discernir y tenemos que pedir a Dios que en la iglesia, 1 o 2 personas o 3 personas, para que tengan el don del discernimiento, porque nos va a ayudar a continuar adelante. Hermanos y hermanas, necesitamos hombres y mujeres en la iglesia que sepan discernir. Mira lo que dice en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 8 a 11. Levítico capítulo 10, versículo 8 a 11. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perfecto será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Fijaros que está diciendo aquí algo muy importante. Fijaros que está diciendo, Jehová habló a Aarón, Dios habla siempre. Te está diciendo, tú y tus hijos tenéis que vivir en santidad. Tú y tus hijos no podéis beber vino, no podéis estar borrachos, no podéis comer frutito. Sois sacerdotes, tenéis que vivir en santidad. Porque si no, la disciplina va a entrar, que vais a morir. Si realmente estáis viviendo, yo me emborracháis. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que vivir en santidad? Para poder discernir, elegir, saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, saber lo que hay oculto entre las palabras y las intenciones, poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Fijaros, hermanos, y para enseñar. Necesitamos hombres y mujeres que tengan este discernimiento, saber entre lo santo y lo bueno. Como decía Isaías, hoy le decimos a lo malo bueno, a lo bueno le decimos malo, a lo vil le decimos que bueno. Tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Y no siempre es fácil. Y nosotros en la iglesia tenemos una terminología muy rara, muy evangélica, con palabras muy altisonantes, con cosas que queremos. Viene una persona que dice que creyente ya no lo queremos todo. Somos muy, en ese sentido, inocentones muchas veces. Alguien que sepa una palabra y ya viene con una instrucción que nos dice algo y dice, este hombre, y cuidado, tenemos que aprender a discernir entre lo santo y lo profano. Hoy día más que nunca, para poder enseñar también. Salomón pidió a Dios lo mismo, exactamente lo mismo. Salomón nos dice en 1 Reyes capítulo 3, versículo 9, dice, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Da tu corazón entendido. Salomón lo pidió, dame discernimiento para saber hacer lo bueno, discernimiento para elegir, para saber la diferencia entre lo malo y lo bueno, para poder guiar a tu pueblo entre la mentira y la verdad. Y vemos aquí una cosa que es dramática, hermanos. Por eso dije al principio que este es un texto muy difícil de predicar y de escuchar, porque vemos aquí la disciplina de Dios. Literalmente, yo podría enmascararlo, podría hacer ciertas flores verbales, podría decirlo de una manera diferente, pero no puedo decirlo de una manera diferente porque es lo que dice la Biblia. Literalmente, Dios nos mató. ¡Ay! Pero no tenemos un Dios de amor.
Pero no tenemos un Dios de misericordia. Pero no tenemos un Dios que es nuestro Jesús maravilloso, precioso. Pero si esto no es del Antiguo Testamento, pero hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo. La Biblia es la Biblia, es la palabra de Dios. Aquí dice, literalmente, no dice que Pedro los mató, no se dice eso, que Dios los mató. O sea, ¿por qué los mató Dios? Porque tenemos un Dios caprichoso, porque es cruel, porque aquel que se mueve un poquito ya sale después de la foto, como decía aquel político. No. Dios es un Dios de amor, de paciencia, de ternura, de misericordia, de perdón, de dar. Como vimos hace poco, dar oportunidades. Pero un momento, hermanos, una expresión que tenemos que tener muy clara, que la he dicho toda mi vida: con Dios no se puede. Con Dios no se puede. Con su iglesia tampoco. Que se lo pregunten al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, el Señor le dice: no estás persiguiendo a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. A mí. Si persigues a la iglesia, me persigues a mí. Con Dios no se juega. Y a veces tenemos un trato con Dios, este Dios nuestro, este Dios hombre, este Dios vulnerable, este Dios que no pasa nada por lo que yo peque, este Dios que no ocurre nada, que siempre está abrazándome, dándome cariñito, este Dios así, muy así. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios usó la disciplina con Coré. Dios usó la disciplina con María, la hermana de Moisés. Dios usó la disciplina con Israel, se hizo un becerro de oro. Dios usó la disciplina con Nadab y Abiú. Dios usó la disciplina con Jonás. Dios usó la disciplina con Saúl. Dios usó la disciplina con Sansón. Dios usó la disciplina con lo que hemos hecho hoy, con la Santa Cena que nos ha dirigido aquí. Con la Santa Cena hubo gente que murió porque la tomaron indignamente. Que casi nunca lo contamos. Pero eso es lo que ocurrió. Indignamente murieron personas que tomaron la Santa Cena de una forma que no fue bajo el concepto, bajo el propósito del Señor, y murieron. Es decir, hermanos y hermanas, Dios interviene. Y Dios es un Dios que también disciplina. Tenemos que tenerlo presente, porque aquel que ama, Dios disciplina, dice el autor de Hebreos, también lo dice el Proverbios. Un padre que no discipline a sus hijos, ese hijo será uno sinvergüenza el día de mañana. Y los padres tienen que aprender a disciplinar. ¿Por qué disciplinamos a los hijos? Porque nos da una gratificación cuando vemos a los hijos castigados, porque nos alegramos, porque disciplinamos a los hijos porque los amamos. No hay otro motivo, ni otro por qué. Porque los amamos, porque queremos que vayan bien, por el camino adecuado. Dios nos disciplina porque nos ama. Y Dios no va a permitir una iglesia carnal, una iglesia mentirosa, una iglesia mundana, habiendo dado oportunidades, porque Dios es un Dios santo. Hoy en día, por la disciplina, caemos en dos, como en tantas otras cosas, caemos en dos tendencias. Hoy en día hay creyentes que disciplinan por cualquier cosa. Hay iglesias que disciplinan por cualquier cosa. Te pones una forma un poquito cortita, disciplinada por indecoroso. Vas a la iglesia con calzones de deporte, disciplinado porque vas a la iglesia con calzones de deporte. O sea, a veces tenemos disciplina por cosas que son tonterías y son disciplinas a veces muy graves. Y por otra parte encontramos iglesias que de disciplina nada de nada. Puede haber una bacanal en la iglesia, puede haber una orgía en la iglesia que no van a disciplinar. Son iglesias que siempre están mirando por otra parte, porque lo importante es que la gente venga. Eso es lo importante, no la gloria de Dios, sino que la gente venga. Iglesias que están disciplinan por cosas mínimas, por cosas que no son importantes, y iglesias que disciplinan, que no disciplinan, aunque se hunda el mundo, no son capaces de disciplinar. ¿Qué ocurrió con estos dos muertos? ¿Qué ocurrió con la ley? Porque si tú ves, después también pasó con la mujer. Llegó la mujer y Pedro, oye, ¿qué ha pasado? ¿No? A mí me dijo que esto la heredad, le dice a Sofía. Sí, pum, y murió.
y vino gran temor sobre toda la iglesia. Pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Imagínate, la gente está escuchando que hay miles de personas que se han convertido. La gente está escuchando que ha habido una persona coja que se ha sanado. Y la gente está escuchando, la gente ve lo que ha pasado en el local de esta gente, de los cristianos, que ha pasado. ¿Te has enterado que ha habido un matrimonio que ha muerto? ¿Por qué ha muerto un matrimonio? ¿Por qué? Porque han robado. Un matrimonio que ha dicho que, ¿cómo? ¿Tú cristiano? Pues si va la cosa en serio, Si que va la cosa que Dios existe y que hace esta cosa. Si hubo temor entre el propio pueblo de Dios, hubo también temor entre la gente de fuera. Entre la gente de fuera. ¿Sabéis por qué la gente de fuera no tiene temor de Dios? Porque la gente de dentro tampoco lo tenemos. No tenemos temor de Dios, o estamos permitiendo cualquier cosa, vivimos de cualquier manera, actuamos de cualquier forma, pecamos de una manera tremenda. Y si nosotros como pueblo de Dios no tenemos temor de Dios, ¿cómo vamos a pedir a la gente que tenga temor de Dios? Pero aquí tuvieron, claro, aquí tuvieron, porque hubo un matrimonio que murió, tristemente. Y las cosas están en los cristianos, vamos en serio, El Dios de los cristianos no es bajo. El Dios de los cristianos no es, el Dios de los cristianos es cosa seria, Una vez en una iglesia cotrera, durante un tiempo venía un hermano y se ponía, estaba en la iglesia comiendo pipas. Y estábamos en alabanza y yo predicando y él comiendo pipas. Comiendo pipas. Sí, llevó unas. Otra vez ese mismo hermano venía con auriculares. Y en medio del culto se ponía con auriculares, no sé lo que estaba escuchando. Y se ponía con auriculares. Comiendo pipa, comiendo con los auriculares, haciendo ruido, se levantaba cada 2 por 3, haciendo un montón de ruido. Y hubo un momento, yo hablé con él en varias ocasiones. Intento ser siempre muy paciente. Ahora, tú no puedes actuar así, tú no puedes, esto no es un cine, tú no puedes venir a poner pipa, tú no puedes venir con un auricular, para eso que cae en tu casa. Fui paciente con él muchas veces, hasta que ya no pude más. Yo intento ser paciente, porque si yo soy paciente conmigo, yo voy a intentar ser paciente con él. Pero hay momentos en que ya está la honra de Dios, ya está la gloria de Dios, ya está Dios. Y ahí ya, hubo un momento en que estaba predicando, él estaba comiendo pipas, levantándose, molestando a la gente, y en medio de la predicación le dije su nombre, y dije, vete de aquí. Y mañana, como si yo digo ahora, Nuria, vete de aquí. O sea, y mañana, con un silencio, yo paré la predicación, le dije que se levantara y que se fuera. Hubo un silencio electrizante. Hasta los calvos se pusieron los pelos de punta. Un momento así, una cosa así, tremenda. Y este hombre contó, ¿por qué? Que te vayas. Tú no puedes estar en la casa de Dios así. La gente me miraba y decía, ¿este tío se ha vuelto loco? ¿Qué se ha vuelto loco? Yo miraba a los miembros del consejo de la iglesia y me estaban diciendo, menos mal que se levantó y se fue. Porque si dice que no se va, seguía. Menos mal que me vería la cara y se levantó y se fue. Se llevó años sin venir a la iglesia. Mi día no era que no venía a la iglesia. Yo quería hablar y de hecho hablé con él después porque no venía a la iglesia mucho más. Ese fue un día realmente tremendo. Yo no he repetido eso nunca más. Esa ha sido una sola vez en mi vida. Después la disciplina lo he hecho de otra manera, a nivel individual. En ese sentido es la única vez que yo he hecho eso. Claro, cuando pasan esas cosas, tú dices, Señor, he hecho bien, he hecho mal. Y tienes una lucha contigo mismo. Y tienes que vivir con eso, tienes que vivir con esa decisión. Al cabo de 2 o 3 semanas, vino a mi despacho a hablar con un hermano. Un hermano que llevaba un año y pico yendo a la iglesia. Estaba entre el pico y mal de modo, así, pero venía. ¿Sí? Y vino y me dice, vengo a darte las gracias. Gracias, sí, por lo que pasó hace 2 o 3 domingos con este hermano. Porque aquel domingo aprendí que las cosas de Dios hay que tomarlas en serio.
Aquel domingo aprendí que las cosas yo hay que tomarlas en serio y que hay que tener temor de Dios. Yo no estoy orgulloso de lo que hice, pero sí creo que hice lo que tuve que hacer. Hermanos, con Dios no se puede. Y tenemos que vivir, tenemos que tomar la vida en el Señor con lo que es alegría, paz, hermosura, reírnos. Tenemos un Dios que está al lado, un Dios que nos abraza, que nos quiere, pero no lo olvides nunca. Con Dios no se puede. Dios es un Dios que disciplina. La Iglesia tiene que disciplinar también con paciencia, pero hay un momento en que la Iglesia no puede mirar para abajo y tiene que tomar disciplina. Por el bien de la Iglesia y por el bien de la honra de Dios. Porque lo que más nos debe doler a nosotros como creyentes es el corazón de Dios. El corazón de Dios. Y si alguien le hace que el corazón de Dios le duela, a nosotros nos debe doler. Y debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir de tal manera que realmente podamos descansar completamente de Dios. Y cuando vamos a la iglesia, creyentes, con Dios no se juega. Y no olvide que en un momento dado, Dios puede disciplinar. A veces me pregunto qué pasaría hoy en día con todos nosotros si Dios actuara como al principio de la iglesia. Y yo creo que más de uno, y más de dos, y más de tres, y más de cuatro, nos tenemos aquí, bajo la disciplina de Dios. Afortunadamente Dios, ya no estamos en el principio, pero Dios sigue haciendo disciplina, Dios sigue actuando. Dios sigue actuando. Tómate a Dios seriamente. Deja de jugar con Dios. Deja de jugar con Cristo. Deja de aparentar o de mentir. Ananías y Zafira lo pagaron muy fuerte, pero mira, vino gran temor sobre toda la iglesia. Los renovó, les cambió, les hizo ver la importancia de andar con el Señor, y vino un temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Y la obra continuó. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a que entre nosotros nunca haya matrimonios y personas como Ananías y Zafira. Que Dios nos ayude en todo momento a vivir de tal forma que vivamos para la gloria y para la honra de Dios, sabiendo que tenemos un Dios que es extremadamente cariñoso, tierno, amoroso, pero un Dios que dice: